Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast, acá de nuevo en la editorial UD, la editorial de la Universidad Distrital. Hoy con una invitada muy especial. Estamos frente a Sonia Díaz Granados, periodista también y bueno, digámoslo así, como trabajadora de nuestra universidad, colaboradora. Y hoy vamos a hablar de algunos temitas súper puntuales con respecto al libro de su autoría, obviamente. Entonces, bueno, Sonia, bienvenida. Y bueno, no sé qué quieras contarnos hoy. Háblanos un poquito de ti, nos gustaría que nos contaras un poco de quién es Sonia. Ahí vamos a preguntar mejor. Bueno, mi nombre es Sonia Díaz Granados, estoy aquí en la Universidad Distrital como contratista desde hace 16 años más o menos. Inicié en el 2007 como periodista de la emisora de la Universidad Distrital. Nunca había hecho radio cuando llegué a la emisora, fue una oportunidad muy importante que me dio el director de la emisora, Alfredo Ardila. Siempre me había desempeñado como en prensa escrita y algo de televisión, pero radio nunca, entonces echarse al agua es complicado. Bueno, digamos que a mí me surge una pregunta con respecto a eso y es, cuando yo estudio periodismo, me preparo como periodista, creo que es comunicación social, si no estoy mal. Sí. Me preparan de una vez para ser periodista de radio, de televisión o para escribir simplemente artículos. ¿Cómo es ese tema ahí? Bueno, en la carrera prácticamente pues uno ve todo un poquito. Por eso yo siempre he dicho que cuando uno sale al trabajo, al campo de acción, es donde aprende uno, porque uno apenas, eso es unas pinceladas que le dan durante la carrera, pero uno ve televisión, uno ve radio, redacción para la prensa escrita y eso. Yo vi todo eso, ¿sí? Pero ni se me pasó por la cabeza que yo alguna vez iba a hacer radio. Es más, mi énfasis fue comunicación organizacional, que es lo que estoy haciendo actualmente en el IPASUT. Pero prácticamente toda la vida me dediqué fue al periodismo como tal, no comunicación social, pero ahorita lo estoy haciendo. Ok, súper bueno. Como para contextualizar un poco a las personas que nos escuchan, Sonia en este momento trabaja en el IPASUT y trabajó anteriormente en la emisora, es verdad. Entonces, hasta el año pasado. Hasta el año pasado, un poquito también. Bueno, súper. Cuéntame un poco sobre tus gustos. Nos gustaría que nos contaras qué gustos tienes en cuanto a música. Bueno, nosotros normalmente preguntamos eso porque siempre hay unos referentes que para nosotros son como esa ayuda extra para crear algún material, ya sea un libro, ya sea una entrevista, algún tema. Nosotros nos inspiramos con tal cosa. Por ejemplo, estoy trabajando y la música de pronto hace que me sienta mejor, sea más creativo. En tu caso, ¿qué es la música, el cine? No sé, ¿cuál es ese? Bueno, pues a mí me gusta la música, sí, me gusta mucho el rock en español. Hasta ahora me está gustando como el metal, pero más por mi hijo. Hay un grupo que se llama Trivium y él me habla mucho de ese grupo. Es más, cuando vino acá a Bogotá, si no estoy mal, fue el año pasado, fue al concierto, entonces me empezó a mostrar los conciertos que tienen en directo. El cantante que ahorita no me acuerdo cómo se llama, pues me parece una persona como que da mucho a su público, pero respeta mucho a su público, entonces me gusta mucho. Por ese lado, la música rock en español inicialmente. Cuando yo trabajo no me gusta escuchar nada. A mí me gusta estar tranquilita, si tengo que escribir algo, si tengo que hacer el programa, a mí me gusta mucho el silencio, que a veces esas son como las discusiones que tengo con mi esposo, porque a mi esposo le gusta la música y a él le gusta estar escuchando música, le gusta tener ruido como en la casa. Pero básicamente, digamos que para cuando me pongo a trabajar, si no quiero ruido alrededor, obviamente pues si hay ruido pues tampoco me voy a desconcentrar, pero prefiero estar pues todo como silencioso. Eso en cuanto a la música. Rock en español de los años 80, como para aclarar cuál es el que me gusta. Y el resto pues ¿qué me gusta hacer? Leo. Este año sí he dejado de leer, digamos, porque como me desconecté o me desvinculé mejor de la emisora, estoy leyendo poco. Yo tengo muchos libros ahí en la mesita de noche, porque yo el año pasado, en otro programa que tenía que se llama Facetas, pues me llamaban para entrevistar escritores.
y me mandaba los libros solamente para leer y para datearme el tema y que no llegara así como no sabiendo pues del escritor ni de lo que he escrito. Entonces sí, la lectura me gusta, tengo que ponerme juiciosa a volver a leer, porque a veces por el tema laboral y eso, sí, como que no le dedica casi el tiempo, pero eso no es excusa. Sí, bueno, digamos que tú eres periodista, me gustaría saber si en algún momento tuviste la oportunidad de, ya que me hablas de música, de entrevistar a algún músico o alguna persona que tuviera que ver con el medio, no sé específicamente si con rock, pero sí al menos musicalmente hablando, si hubo esa oportunidad de que lo hicieras personalmente. Sí, yo lo tuve, tuve esa oportunidad de entrevistar músicos y además que lo interesante, y eso es lo que tiene la emisora, es que apoya a músicos que están iniciando. Entonces ellos van y tocan la puerta, obviamente, a la emisora, mire, tengo esta propuesta, hay un jefe de programación que es el que mira, y yo trabajaba en un programa inicialmente que se llamaba Amantes del Círculo Polar, el programa cultural. Entonces ahí se entrevistaban muchos músicos, pero en el programa que te digo, Facetas, hubo un músico de Kraken, el líder de Kraken, que se llamaba Elkin, que murió desafortunadamente. A él lo entrevisté. Sí, fue muy, muy lindo de hablar sobre la vida de él, cómo inició, lo que a futuro, cómo iba a ser la perspectiva que tenía en cuanto musicalmente, con el grupo y demás. Ahorita pasado Rock al Parque se presentaron los integrantes iniciales del grupo Kraken, como hablaban de él, era fascinante. Entonces digamos que con él fue interesante, además que era también una persona espectacular. Elkin Ramírez. Elkin, sí, claro que fue uno de los íconos, pues yo me atrevería a decir que también internacionales, no solo a nivel Colombia, del rock en español. Y bueno, ¿y cómo fue esa experiencia? Porque, pues, no sé, digamos que uno a través de la música de Kraken, todo es muy fuerte, ¿no? El mensaje que ellos traen es muy fuerte, el tema político también muy fuerte. Pero así es Elkin también. Elkin, desde escucharle su voz cuando habla, que es tan suave, era tan suave, desafortunadamente, pues ya no está, pero desde escucharle esa voz, ese respeto ante la persona que le está hablando, el cumplimiento también, o sea, lo entrevistamos varias veces, pero esta fue una hora de su vida, entonces digamos que fue muy cumplido. Cuando tenemos una entrevista a tal hora, llegaba a la hora, llegaba con sus integrantes del grupo, pero en todo el sentido de la palabra, y en cuanto a su oficio o profesión como cantante y músico, también espectacular, entonces era como muy íntegro. Súper genial, ¿no? Me parece que esa sí fue una entrevista. Bueno, pues todas obviamente son muy importantes, pero hay algunas que marcan más cosas, me imagino que esa fue una muy importante. Elkin en este momento, bueno, Kraken como tal sigue funcionando hasta donde tengo entendido. Creo que el hijo asumió. Con el hijo, ¿cierto? La hija creo que es la vocalista, si no estoy mal. Creo que es el hijo. Bueno, yo tengo entendido que hay una mujer que es vocalista, pero no sé si es la hija. Pero bueno, lo que sí sé es que ahí hay familia todavía en la banda, pero pues bueno. Sí, claro. Creo que cambió mucho, creo que Elkin era como esa columna vertebral de la banda, pero súper chévere. Chévere saber sobre eso, pero bueno, ya un poco llegando a ese tema de entrevistas, creo que podemos llegar fácilmente al libro, porque el libro básicamente nos habla de entrevistas. Cuéntanos un poco acerca de eso, algo un poco muy resumido que nos diga de qué trata el libro, y ya vamos a andar más en otros temas sobre eso. Bueno, el libro trata de algunas entrevistas, se llama Facetas, las 25 mejores entrevistas, pero la verdad eran muchas entrevistas porque este libro se basó en un espacio radial que hay en la emisora, que empezó en el año 2003. Entonces te podrás imaginar, este libro, si no estoy mal, salió en 2018, 19, bueno, lo lanzamos en la Feria del Libro. Y fue muy difícil pues empezar a como filtrar o escoger las entrevistas que se iban a poner en el libro. Fue un libro que la verdad yo nunca pensé que lo iba a hacer, pero una persona que es mi esposo, también periodista, fue el que me impulsó a hacerlo. Entonces el hágalo, se escoge. Eso es todo un proceso, ¿no? Porque eso es transcribir las entrevistas. Obviamente no tenía mucho tiempo, entonces tocó contratar a alguien para que lo hiciera. O sea, ¿literalmente era transcribir la entrevista como tal? ¿O era más bien un resumen? No, mira, era una idea general de esa entrevista? Yo prácticamente
fue la que escogí las entrevistas que más me llenaron y más me gustaron, ¿sí? Ya después se contrató a alguien para que las transcribiera. Y entre mi esposo y yo, más mi esposo, que él es escritor y ya tiene algunos libros, además de ese, yo soy como autora de este libro, él ya hizo un periodismo más literario, o sea, lo adornó muy bonito, cada perfil de los que están ahí se escribió de una manera muy bonita, sin aumentar absolutamente nada, como nos lo dijo el entrevistado, como nos lo dijo el entrevistado en su momento, ahí está en el libro, plasmado exactamente. Bueno, yo voy a hacer un paréntesis antes de que se nos vaya ese tema. Nos has hablado mucho de tu esposo, obviamente me imagino que es parte fundamental en todo este proceso de formación que has tenido durante toda tu vida en cuanto a la parte profesional y me imagino que personal también. Sí. Pero entonces, cuéntanos un poco cómo es tener cosas en común y más profesionalmente con la pareja, con la persona que uno decidió compartir el resto de su vida. ¿Cómo es esa experiencia? Hay personas que dicen que tener cosas en común no es la mejor opción, otros dicen que sí. Pues precisamente por eso está ese famoso dicho que dice que los polos opuestos se atraen, pero en este caso no son opuestos, ustedes son muy positivos, por así decirlo, ambos. Entonces, ¿cómo hacen esa experiencia? En cuanto profesionalmente, porque obviamente cada uno tiene su forma de ser, su genio y demás, pero bueno, ya llevamos 27 años y nos ha ido bien, pero digamos que profesionalmente yo lo conocí en una sala de redacción. Yo lo conocí en el periódico La Prensa, en el diario La Prensa, que era un periódico de la familia Pastrana. Yo empecé a hacer prácticas ahí, yo hice mis prácticas en La Prensa, él ya era periodista deportivo. Entonces ahí que empezó como el feeling. Claro que él es de la Universidad de la Sabana, yo salí de la Universidad Central y bueno, estaba haciendo las prácticas y eso, digamos que nos conocimos. Pero después de 2 años empezaron, desde que yo salí de ahí, él seguía en La Prensa, pero ya después de 2 años pues empezamos a hablar y a salir y bueno, ahí empezó todo, duramos 2 años de novios y ya después los hijos vinieron y eso, pero en el tema ya como profesional, sí hay mucho, me gusta mucho que su pareja haga lo mismo, o sea, lo recomiendo porque eso le enriquece o me ha enriquecido a mí profesionalmente. ¿Por qué? Porque él es una persona que tiene un poquito más experiencia, digamos, cuando lo conocí él ya era periodista, yo apenas estaba iniciando mis prácticas, yo estaba como en 6º semestre en la universidad, pero enriquece mucho en el sentido de que te dice, mire, no vaya por acá, venga por acá, hágale por acá, escriba así, no haga esto. O sea, él es una persona que, digamos, ¿cómo se dice? No critica, sino más bien trata de construir más. Exactamente, y de que si hay un error, pues lo dice y eso. Imagínate que cuando yo entré a hacer radio, claro, no había hecho radio, son muchos los errores que uno tiene. Y yo creo que, mira, yo llevo mucho tiempo y uno sigue cometiéndolos porque a veces uno está en directo y eso. Pero él me escuchaba y él me criticaba mucho. Mira, tienes el no trata de no utilizar tanto una palabra que y a mí eso me ofuscaba. Y llegaba un punto en que ya cuando me decía las cosas, entonces como que empezamos con la discusión, ¿sí? Y él dijo, para que sea sana la relación, mejor no vuelvo a escuchar el programa, los programas donde tú estás. Entonces yo le dije, yo creo que sí, porque a veces uno, y eso es naturaleza del ser humano, como que no asume las críticas exactamente o los errores que pueda tener, y entonces eso, digamos, es como el contra de que su pareja pues tenga la misma profesión, pero es bueno si uno lo sabe llevar y si uno dice, bueno, si él lo está haciendo es por mi bien, no por nada más. Sí, yo creo que, por ejemplo, siento desde la perspectiva personal que aceptar una crítica a modo personal, de pronto no, es que eres muy grosero, eres muy mal geniado, es más fácil porque uno dice, sí, efectivamente lo soy, a aceptar una crítica profesional, porque normalmente estamos muy arraigados a pensar que pues, somos profesionales y es lo que digamos tal vez, y cada uno como que tiene un pedacito muy narcisista por allá, así sea poquito, pero uno como que no, lo estoy haciendo. Además, hacerlo profesional, ¿no? Tal vez en algo académico también, pero en lo profesional solemos hacer ese tipo de cosas y si la pareja
pareja es la que corrige, tal vez puede llegar a haber un choque ahí como, Claro. ¿qué puedo decir si es mi pareja? Y, Sí, bueno, al principio él lo hacía pues por el bien mío, obviamente. Claro. Y yo sé, a veces él escribe cosas, me dice, revísalo a ver si está bien, y mira, deberían no poner eso o algo así, pero es como la madurez también ya, como... Pero es un buen complemento. La verdad, sí. Con las así, herramientas claro. que hay todo. Y mira, y así muchas todo, cosas. tengo un hijo que es periodista, también salió de la Sabana y ya está trabajando y todo, pero... Y se le dijo, no estudie eso porque mira, todos los años sale cantidad de comunicadores sociales, periodistas, pero no, se siguió ahí. No, pero bueno que lo haga de pronto también es por pasión, aparte de sí, los papás. Sí, es como ver a los papás, ¿no? Sí, claro. No, va a ser muy difícil de pronto uno tomar otras riendas, otro camino, cuando hay dos periodistas en la casa. Sí. No, pues muy interesante. A mí me gustaría preguntar también, haciendo otro paréntesis dentro de ese paréntesis, ¿cómo manejas en una entrevista, hablando de entrevistas, porque el libro obviamente está rodeado de entrevistas, ¿cómo manejas los nervios? ¿A qué me refiero? Digamos que has entrevistado a muchas personas, pero habrán algunas que han marcado más que otras, de pronto alguien que tú admires. ¿Cómo manejas eso? ¿Cómo estoy al frente de la persona que yo? Ahí creo que lo profesional se va porque estoy con alguien que ¿cómo se maneja? Sí, no, el tema de los nervios siempre está. Así uno tenga la experiencia y los años del mundo, siempre está. Y no depende del personaje. Si es muy conocido o no es muy conocido. No, siempre hay los nervios. Pero esos nervios yo creo que se disminuyen en la medida en que uno se entere, estudie, conozca el personaje antes de entrevistar. Eso es un trabajo de producción muy dispendioso. Un programa de cada 8 días, entonces tocaba investigar, hablar con familiares, que uno llegara y sorprendiera también al entrevistado diciendo, mire, a mí me contaron, pero ¿quién te contó eso? Entonces eso es interesante porque pues se nota que pues uno investigó, y eso es también agradable para la persona que se está entrevistando. Entonces los nervios siempre van a haber. Yo entrevisté toda clase de profesiones, oficios, entrevisté artistas plásticos, entrevisté músicos, entrevisté políticos, entrevisté escritores, habitantes de calle, entonces había cabida para todo el mundo, y siempre los nervios están porque obviamente uno quiere, digamos que generar tranquilidad al entrevistado, y que el entrevistado no se siente y no, esta vieja no sabe absolutamente nada. Pues, complicado, sí, sí, pero bueno, me parece que es una... prepararse vendría siendo el resumen para eso. Y cuando no es, por ejemplo, fuera del libro, de las entrevistas del programa, no sé, en un movimiento tal vez, que tengan una entrevista, me imagino que salen entrevistas, por ejemplo, en un concierto y sale una entrevista de ya para allá, y tú no conoces a la persona. Imagínate, ¿qué puede pasar? No, eso toca manejarlo, y eso lo da también como la trayectoria que uno puede haber tenido. Por ejemplo, aquí la emisora de la Universidad Distrital, pues esta emisora cubre todos los festivales al parque. ¿Sí? Hace poco estuvieron con Salsa al Parque. Salsa al Parque, Hip Hop al Parque, Rock al Parque creo que viene ahorita. Pero entonces, claro, yo tengo un programa tenía un programa que era de entrevistas, pero también tenía el programa de la mañana, que es de análisis nacional e internacional. Entonces uno se centra como en esos temas. Todos los días hay que leer, judicial, económica, política, todos los días hay que leer, ¿sí? Y resulta que, bueno, vaya usted, cubre rock al parque o hip hop al parque. Uy, pues yo no conozco grupos, o yo no conozco el género musical. Ahí también toca leer un poquito, pero si a ti te llega, ay, está este músico y tienes que te toca aprovecharlo, nos dijo que ya, listo. Entonces uno tiene que mirar la forma de cómo empezar. Si ya pasó, ya se presentó, se le dice, bueno, ¿cómo le fue en la presentación? ¿Qué tal el público? Y ahí entonces uno empieza como a meterse, y uno, es muy importante para el periodista escuchar lo que la persona le está diciendo, el entrevistado le está diciendo. Porque uno a veces está ahí, sí, como con el micrófono, y uno como, sí, pero está pensando uno en otra cosa. Dentro del mismo audio, como que uno de pronto pero no está es lo que muy está. importante escuchar al entrevistado. ¿Por qué? Porque nos puede estar diciendo muchas cosas interesantes que uno puede exactamente explotar y explorar también. Había una pregunta, pero creo que ya nos quedó muy claro, y es cómo nace el libro. El libro nace de un programa de radio
se mostraba, bueno, se presentaba o lo podíamos escuchar en la emisora de nuestra universidad distrital, así nace, pero hay unas cositas que me gustaría saber, es de ese compendio de unas entrevistas. ¿Cuál fue para ti la mejor entrevista de ese libro? O sea, hay muchas. Yo le decía a mi esposo, fueron 25 que están plasmadas en el libro y sería chévere sacar otra edición porque son muchas. Hay más todavía. No, claro, es que... ¿Y lo has pensado? Bueno, ya vamos para allá, claro. no nos pasemos por ahí. Pero o sea, es que de 2013, 14, pues 10 años, o sea... Bueno, yo me imagino, como de pronto para simplificarte un poco, yo me imagino que ahí, según algún concepto, tú dices que esta es mejor, pero por este otro lado puede haber esta, pero para ti, ¿cuál fue? Yo sacaría dos. Una, la primera, que fue con Javier Darío Restrepo. Sí. El señor ya murió desafortunadamente, pero esa primera entrevista fue muy bonita, además que yo tenía muchos nervios. Eso fue en febrero del 2013, me acuerdo mucho. Yo tenía muchos nervios porque es una eminencia del periodismo y la verdad es mucho sobre ética periodística. Reportero también internacional, ese señor presentador, creo que fue el presentador en su momento del noticiero 24 horas, pero bueno, tenía muchos nervios, pero él era una persona tan agradable, una gran persona, y fue surgiendo, o sea, se desarrolló la entrevista, y al terminar, fue una entrevista fue grandiosa, Sonia, me dijo. Y yo, claro, yo cometí errores, obviamente, de los nervios a veces uno comete muchos errores, y me dice, si usted sigue con esta, él fue el que me dio la idea del libro, sigue con estas entrevistas, usted debería sacar un libro, y si lo saca, yo lo presento y yo escribo, hago la presentación del libro. Y creo que yo le conté a mi esposo y me como que le sonó la idea, y mira que sí, o sea, se llevó a cabo como el libro, o sea, lo que él propuso, Javier Darío Restrepo. Esa, y la otra entrevista fue con el escritor bogotano Mario Mendoza. ¿Tuviste la oportunidad de estar con Mario? Tuve la oportunidad. Fue una entrevista que la luché, fueron como casi año y medio. Mario, es complicado. Sí. O sea, sacarle espacio a Mario es imposible, Dios mío. Entonces resulta que él no utiliza WhatsApp, el teléfono celular. Completamente despegado. Creo que no lo sabe nadie, era por correo. Y él contestaba. Sí. Y alguna vez me dijo, un día anterior a la esta, estoy listo, si quiere, venga mañana a mi apartamento. Y ya la emisora tenía camarógrafo, cámara y ese, y dije, no, esto tiene que ser con cámara, con todo. ¿Y lo hiciste así? Lo hice así, fue el apartamento, él muy amable, muy gentil, nos recibió. Obviamente pues leí muchos libros, a mí me gustaba mucho leer el libro de Mario Mendoza, además que son libros fáciles de leer. Se dice que con Mario Mendoza los jóvenes o los niños pueden iniciar el hábito de la lectura porque son libros interesantes. Ahorita entró como en la era del cómic, que también pues llama mucho la atención, pero bueno, y resulta... El tenerlo él es complicado porque incluso en uno de los libros que él tiene, creo que se llama, no recuerdo el nombre ahorita, él habla de como un contacto que tuvo con un amigo de hace tiempo, y el amigo lo intenta contactar a él después, o sea, está en el colegio, lo intenta contactar a él y no puede porque no tiene cómo, pero le tocó por correo enviarle una carta en tiempos actuales, o sea, hay WhatsApp, hay teléfono, hay todo, y toca por correo, y siendo uno de los mejores amigos de él. Entonces, imagínate. Claro, el reto fue grande. Claro, y entonces afortunadamente pues me acompañó el camarógrafo. Ya pues uno podía sacar las entrevistas en redes sociales. El camarógrafo fue una ayuda muy importante, Jason se llama, ya no está en la emisora, pero la idea es que saliera por el dial, pero también saliera un video por las redes sociales, por YouTube. En vivo. No, ya después, porque él necesitaba editar, okay. Y él hizo una edición buenísimo. Formidable, espectacular. ¿Cuándo fue esa entrevista? Eso fue en el 2016. Y resulta que llegó, esa entrevista fue, Dios mío, yo ahorita lo pienso y yo no lo puedo creer. Estaba yo en mi casa después de casi ya como, después de que se publicó, se puso en las redes sociales, cuando empiezan a hablar de la entrevista en diferentes medios de comunicación. Eso era para la época del plebiscito. ¿Sí? Y yo en una de las preguntas le dije, bueno, ¿qué piensa de la paz? O sea, algo así. Y él contestó algo formidable porque es una persona que es muy inteligente. O sea, él dice unas cosas y un mensaje que es tan
tan apropiado para cada momento. Y como estaba como ese tema coyuntural de la paz, de los acuerdos de paz, entonces claro, sacaron fragmentos sí, de la entrevista y ese de paz fue la locura. Entonces ya cuando sacan el fragmento, pero entonces empiezan a escribir otras personas y dicen, pero deberían ver la entrevista completa. Este señor fue, o sea, tú la ves en YouTube, fue un hit. Pues ¿sí? Precisamente por eso pregunto. Y ya después me llaman del Consejo de Bogotá. El Consejo de Bogotá tiene un premio que se llama Premio de Periodismo Álvaro Gómez Hurtado. Ya yo sentí tantos nervios porque no había sentido como eso de que como que todo el mundo está hablando de algo que tú hiciste. O sea, no es en la casa, es en los medios de comunicación, es todas las personas, además que Jorge Mendoza tiene muchos seguidores. Y entonces resulta que me llaman del Consejo de Bogotá y me dicen, Sonia, porque nosotros tratamos en la emisora, no sé si ahora se hace, de mandar trabajos que se hacen buenos de la emisora a diferentes premios. Enviamos esa entrevista y me llaman al tiempo del consejo. Digo, Sonia, su entrevista está nominada a los premios Álvaro Gómez Hurtado. Y yo, ay, yo no puedo creer. Eso ya era una ganancia. Yo ya me sentía la más ganadora, la mejor periodista del mundo. No, claro. No, yo dije, eso así no, ganara o no ganara, claro. Creo que Y la ceremonia está al día y no sé qué, y la idea es que tienen tantos invitados, bueno. Y claro, cuando fue era en la categoría entrevista, y yo estaba compitiendo con este periodista de RCN, Jaramillo, un flaco que presenta las noticias porque le hacía también entrevistas, y Erika Fontalvo, que creo que ahorita está directora del Heraldo, pero ella estaba en Caracol en ese momento también, de unas entrevistas. Entonces salía ahí, eso fue transmitido por Canal Capital, entonces está la entrevista nominada, del nombre de la entrevista y tal. Entonces, y dije, no, yo con estos que ya tienen una super experiencia y están en unos medios grandes, yo no tengo nada que hacer, ¿sí? Pero no, cuando dijeron, no, tal Sonia Díaz Granados de la emisora de la Universidad Distrital gana un premio de periodismo, lo gané. Entonces, no, felicidad total, el director que estaba súper feliz. Entonces, digamos que eso fue para mí, entre todas, la de Javier Darío Restrepo, la de María Mendoza, la mejor entrevista. Además que él me decía, mire, yo voy a tal, yo estoy en Medio Oriente, están hablando de esa entrevista, yo estoy acá, y él me dice, sigamos conectados. El año pasado me lo encontré, el año pasado en la Feria del Libro, y me dijo, entonces me presentó, mira, y decía, con ella nos ganamos el premio de periodismo. Claro, porque es que la entrevista era prácticamente él hablando, yo hacía las preguntas, pero él iba hablando. O sea, él fue, digamos, como que también el que contribuyó, obviamente, a ese premio. Claro, no, pues de antemano felicitaciones, no sabía ese premio, habíamos empezado por el principio. Pero bueno, nada, excelente, genial, y qué chévere el trabajo que hiciste, y de la mano obviamente también de la universidad, entonces, bueno, de la emisora de la universidad en este caso, entonces súper chévere. En ese orden de ideas, ¿cuál fue la peor? Tenemos ya una mejor, yo creo que esa podría ser la mejor. La peor creo que no está en el libro. No está en el libro, o por lo menos del libro, ¿cuál fue la peor? Que tú dijeras, más que algo malo, que tú dijeras, bueno, esta de pronto. Yo no creo que haya... Algunas que generan mucha nostalgia. Sí, porque pues a eso me refiero yo también, que lo peor no siempre es malo, sino puede llegar a decir, fue duro. O sea, pues lo de Kraken, Elkin. ¿Esa está dentro del libro? Esa está dentro del libro. La de Héctor de Palza, Monseñor Héctor de Palza, que fue Monseñor en Buenaventura, que fue prácticamente el que denunció las casas de pique. Eso es una entrevista muy linda, pero me genera mucha nostalgia porque él murió. Pues ya un señor ya de edad, ¿sí? La de Javier Darío Restrepo, que es una de las mejores y fue la primera que yo resalto mucho, pues da nostalgia porque ya no están. Son personas que se van, que ya se fueron, que ya no están, y que aportaron mucho para mi vida profesional. Sí, bueno, y yo creo que si podríamos sacar la más rara de esas 25, ¿cuál crees que es? La más fuera de lo común. Yo creo que la del mago Fabrián,
¿Aureli? Sí, fue con el mago y además que fue muy interesante porque él en medio de la entrevista hacía trucos. Sí. Y hacía trucos para la gente que lo estaba escuchando, entonces fue súper interesante, como fuera de lo común, de esa que me acuerdo así. Pero sí era increíble, o sea, tú Sí, ahí en claro, el fondo era uno como, decía, ¡ay, Jesús! y claro, y la operadora, la persona que maneja el máster también, y tú, claro, a veces llegan los invitados así a la emisora, entonces que son conocidos, entonces todo el mundo ahí pendiente, Claro. entonces esa fue como muy agradable. ¿Las entrevistas eran en la emisora como tal? O bueno, podían ser por La fuera idea, también. inicialmente la idea fue que tenían que ir a la emisora. Sí. Ya después por el tema de la pandemia, entonces tocó virtual, y ya pues yo la asumí virtual. En este momento Alfredo asumió ese espacio que lo ha hecho muy bien. Sí. Veo que trata de ir a los sitios donde Ujú. donde está el entrevistado, el personaje que va en la entrevista. Sí, hemos visto incluso una de las últimas que vi, no recuerdo si fue Alfredo, sí, yo creo que fue Alfredo el que la hizo, fue con Julio Escayón, que es uno de los autores de un libro que está publicado también en la editorial llamado Super Fácil, una obra que se ha presentado aquí en Bogotá, hace poquito lo estuve en Estados Unidos. Yo tuve a Julio Escayón en su momento, Sí. y además es válido que uno repita personajes, ¿Sí? porque puede que pasen los años y claro, la vida le ha cambiado. Yo repetí un personaje que fue Catalina Guzmán, ella es stand-up comedy, ella participó ahorita en MasterChef, pero ella empezó, yo la conocí a ella porque manejaba la prensa de personas, de artistas, y yo la conocí a ella porque me las ofrecía para entrevistar en Amantes del Círculo Polar, el programa cultural, pero ella ya se metió con el tema no la cuentería, del stand-up, Sí. y le ha ido muy bien, y le ha ido súper bien. Entonces, claro, yo la entrevisté en su momento cuando empezó a iniciar, pero ya cuando todo el mundo conoce, entonces la vida en años a uno le pasan muchas cosas y le puede cambiar a uno totalmente. Entonces es interesante, es válido entrevistar en un mismo espacio 2 veces, pues de acuerdo al tiempo, a una misma persona. Facetas, o sea, ya llegamos a ese punto, falta una preguntita con respecto a las entrevistas, pero facetas, ¿cuál es el tema puntual? O sea, ¿qué hablaban en las entrevistas puntualmente? Historias de vida. Historias de vida, no tal como tal lo que hicieron, sino más bien Sí, qué todo, hay detrás de... Exacto, profesión, sus gustos, momentos de la vida que les hayan tocado hartísimo a ellos, sitios, básicamente es eso, o sea, conocer mucho, adentrarse mucho en la persona, en el invitado, para que la gente los conozca mucho mejor. Bueno, y digamos que en cuanto al periodismo colombiano actual, ya saliéndonos un poco del tema del libro, ¿cómo lo ves? ¿Cómo crees que está aportando actualmente al país el periodismo, la profesión como tal? Si lo está haciendo, si no, ¿cómo lo estás viendo tú desde una perspectiva personal y profesional? Eso depende del medio de comunicación, depende de cómo se esté desarrollando o quién esté desarrollando el periodismo, cómo se está haciendo. Creo que hay interesantes portales de periodismo. Yo resaltaría Razón Pública, resaltaría La Silla Vacía, que realmente informan, no sé si decir objetivos, pero son imparciales, ¿no? Dicen la verdad, no están, digamos, con el tema ideológico o de política o de monopolios económicos, que muchos medios están pues inmersos en eso. Entonces, creería que no todo es malo, tratan de hacer lo mejor posible, pero a veces se limitan mucho los medios de comunicación y los periodistas precisamente por lo mismo, por ese monopolio que hay económico y también político, ¿no? Sí, y digamos que a eso hay pues es un agravante, pero no de todo malo, y es que la pregunta nace porque hoy por hoy con un celular fácilmente te conviertes en teoría en un periodista porque informas y pones a competir el trabajo muy artesanal con un trabajo profesional y puede llegar a tener mejores resultados el trabajo artesanal, en el sentido de que una cuenta, por ejemplo en Instagram o en TikTok con miles de seguidores tiene mucho más alcance. Claro. Entonces a eso iba. ¿Cómo ves tú ese futuro periodístico, claro, teniendo en cuenta las nuevas herramientas de comunicación? Las redes sociales pues han hecho, digamos, que
sé que como que se expanda mucho más el hecho de que cualquier persona puede ser periodista, ¿no? Y no está mal, porque pues el periodista no es omnipresente, o sea, no puede estar en todas partes. La gente del común, la gente que puede hacerlo, hay una sección, no sé qué medio, el periodista soy yo, que son personas de una comunidad, no son periodistas, pero están denunciando algo que pasa en su comunidad. Me parece que eso es válido, pero una vez se pone a pensar, pucha, yo estudié 5 años de periodismo, me quemé las pestañas, como dicen por ahí, pero yo no quiero demeritar ni mucho menos pues ese tipo de acciones o de labor que hace la gente pues por el bien de su comunidad, ¿no? Cuando quieren hacer. Las redes sociales, tú me has dicho, eso se ha proliferado como el tema, pero son ¿cómo se llama eso? Eso es muy riesgoso, o sea, hay que tenerle mucho cuidado, porque a veces las personas por las redes sociales no van más allá. Es decir, pueden generar una opinión a raíz de unas 3 líneas, 4 líneas, por ejemplo en Twitter, ¿sí? De algo, pero no ahondan, no investigan, oiga, ¿realmente pasó esto? ¿Sí? Por eso es que el tema de las fake news, pues que tanto daño han hecho, las falsas noticias, pero por lo mismo, porque a veces replicamos cosas que no sabemos si son verdad. Eso es muy cierto, y también, pues bueno, también la fácil adquisición, por ejemplo, de equipos para grabación, en el sentido de que pues, ya hay mucha más variedad, entonces ve unos programas o no sé cómo llamarlo también, como contenidos, por así decirlo, en redes, por ejemplo, de podcast como este, en donde cualquier persona entrevista a cualquier celebridad. Normalmente son celebridades, obviamente, porque entrevistar a alguien que no es conocido en redes sociales pues no va a ser algo muy que genere buenos números, pero entonces sí se vuelve de pronto más algo comercial que algo con contenido. Sí, claro. Y eso abunda y a la gente le va bien, y si se consiguen hartos likes, seguidores, suscriptores, le llega platica, y bueno, a veces nos volvemos muy superficiales en cuanto al contenido que estamos recibiendo. Una pregunta que escuché en algún momento, y con todo este auge del podcast también, es, y tú que estuviste en radio, ¿crees personalmente que estamos cerca del fin de la radio puntualmente? Ay, no, yo no creo. Pero bueno, digamos que creer o querer, como separamos bueno, las dos un poquito, porque tú puedes decir desde ahí, yo quiero que nos haga algo que es lo mío, no, pero ¿sabes la qué? realidad puede llegar a ser otra. Puede que sí, pero por lo mismo, pero en ese momento la radio se ha reinventado, ¿no? ¿Sí? La radio no solo sale por un dial, FM o AM, no sale, o sea, sale además de eso, también sale en las redes sociales, ¿sí? Seguramente se vio la necesidad de hacer eso porque la gente no está escuchando radio, ¿no? Sí, la gente más, y es que uno lo ve cuando en el trabajo que hacemos nosotros, mira, estamos haciendo un podcast. No se sabe si se puede escuchar, pero el podcast se pone en una página, en Facebook o en Snapchat, no sé, y se escucha, porque pues esos son nuevas redes sociales que a la gente le gustan. Pero la radio como tal, que tú prendas tus transistor, como decían, o tu radiecito, muy poca la gente. Yo siempre he tenido esa costumbre, y la he tenido desde mi casa, infancia. Mi papá, desde temprano, tenía el radio así, el radiecito ahí, y siempre escuchaba radio. Llegaba de trabajar y escuchaba radio. Y entonces cuando nosotros estamos como inmersos en eso, como que llevamos de generación en generación eso. A mí me gusta escuchar radio. Yo soy de la que empiezo mi día, y yo es como un radio. Y yo tengo los radiecitos, mi esposo igual, ¿sí? Pero mira que mis hijos son diferentes, ¿no? Ellos la radio. Es que ahí entra un tema puntual, y es que la radio se ha transformado, pero la radio puntualmente, viéndolo desde el concepto de radio, o sea, escuchar a través de un dial es radio, ¿sí? Si yo ya monto esa entrevista en internet, se me convierte en un podcast, ya eso no es radio, claro. ¿Sí? Si yo lo transmito a través de redes sociales, es una transmisión en vivo, ya no es radio, ¿sí? El radio es tema
netamente audio, entonces si le meto video pues ya no va a ser radio. Entonces la pregunta realmente alude a que el radio llegará a un momento en que acabe como tal. Yo la verdad no creo. Además, bueno, puede que las nuevas generaciones no escuchen radio como tal, no escuchen un programa así como de entrevistas, solamente para la voz, como para, no sé, transportarse con la sola voz, con lo que se está contando, que eso es interesante. No creo que lo hagan, ¿sí? Pero digamos, en el caso mío, yo no sé qué pasa, tú eres muy joven, no permanece con los audífonos, ¿sí? No sé qué estarán escuchando, pero me imagino que estarán escuchando una buena emisora con buena música. Creería yo, ¿sí? Porque para ver tu TikTok o Instagram o el mismo Facebook necesitas ver imagen. Pero digamos que, por ejemplo, en ese sentido, fácilmente alguien puede escuchar un podcast y ya no está escuchando radio. Ya no está escuchando, pero pues yo no tengo como las cifras ni las estadísticas, pero no sé la verdad hasta qué punto los muchachos sí escuchen radio, así sea música, una emisora radiante música, de la música que les gusta. Sí, tú dices podcast, de pronto ya no es radio, pero digamos una emisora. Y las emisoras siguen existiendo y siguen emitiendo sus diales y todas las desde siempre, las emisoras de la cadena Caracol, de las emisoras de RCN, de Caracol, y se han creado hasta emisoras nuevas, ¿no? Sí. Entonces las emisoras comunitarias también, la emisora de las universitarias también tienen mucha acogida, ¿sí? Pero tú vas a ver cómo en cifras, en estadísticas, realmente creería yo que sí puede seguir escuchando la radio y creo que no se va a acabar. Bien, súper. ¿Qué viene ahora? Hablamos ahorita puntualmente de que te gustaría otro libro. ¿Está entre los planes un libro? ¿O sí, lo hemos hablado. Sí, lo hemos hablado, sería interesante. Obviamente, pues no sé hasta qué punto sea fácil por medio de desvinculación de la emisora, porque es un espacio de la emisora, es el libro, digamos que es el primer libro que sacó la emisora de la Universidad Distrital, con apoyo de publicaciones de la editorial de la universidad, que realmente con el profe Carvajalino, pues él fue muy amable en recibirnos, en escuchar nuestra propuesta y en aceptarla, ¿no? Entonces, sí, sería buenísimo, además porque hay muchas entrevistas ahí que están todavía pidiendo por mostrar. Sí. Si alguien en este momento que nos está escuchando piensa, yo quiero ser periodista, voy a estudiar periodismo, ¿qué le dirías tú? Lo que te dije. Que no lo haga. Sí, es que hay mucho, tú no sabes cuántas facultades hay, no solo en Bogotá, sino en Colombia, cuántas promociones salen anualmente, cada semestre sale una promoción en el año. Entonces sí, es muy difícil, el campo de acción para los periodistas es muy difícil. Yo salí hace mucho tiempo, para mí fue complicado, yo me empecé a regalar, es decir, o sea, quiero trabajar acá y yo me regalo, no me paguen nada, pues dieron mi trabajo y empezaron a pagarme, pero es así, pues obviamente hay gente que corre con suerte. Acá la burocracia y la palanca también sirve, y en todas partes del mundo, yo creo, pero acá en Colombia eso es. Entonces, no, ya mirar como otras alternativas. Bueno, tú quieres comunicación, dale, digital. Ahora hay comunicación, se estudia, pero te puedes hacer énfasis en ser periodista de gastronomía, que es súper interesante, periodista científico. No, o sea, hay muchas opciones. En mi época solamente era periodismo como tal, con énfasis organizacional y para educativos, si no estoy mal. La mayoría dicen, no, yo escojo organizacional porque pues, realmente en periodismo, porque uno piensa que periodismo solamente es para medios de comunicación o para presentar noticias y nada más, pero es que también hay que explorar mucho más. Ok, bueno, súper importante que lo tengan en cuenta al elegir su carrera, obviamente. Una o máximo 2 palabras que definan a Sonia Díaz Granados. Exageradamente, creo yo, no sé si será un defecto, porque no sé, un defecto súper responsable. Yo soy muy responsable y súper cumplida.
Bueno, creo que parte de eso, pues, los resultados, ¿no? Porque, Sí, pues, yo creo que sí. el libro, el programa, los Ajá. premios, o el premio en este caso, pues, Sí. se ve reflejado en eso. Y muy dada a mi hogar, o sea, como muy entregada en general al hogar, al trabajo, responsabilidad y entrega, yo creo que es muy importante. Perfecto, Sonia, pues no me queda más por preguntarte, muchas gracias más bien por este espacio que nos diste y que le diste al público que escucha los contenidos de la editorial. Espero tenerte por aquí en una próxima ocasión, en una próxima Claro que faceta sí. de Sonia. Y de nuevo, mil gracias por venir, por sacarnos un espacio, un tiempo y pues nada, los que nos están escuchando también muchas gracias y nos vemos en un próximo capítulo.